Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de Historia, tercer grado. Yo soy el profesor Miguel Delgado y me da mucho gusto poder revisar con ustedes temas relacionados con la historia de nuestro país. Así, a lo largo de las próximas sesiones recordaremos hechos y procesos relevantes del México antiguo. En esta ocasión, realizaremos un repaso sobre la ubicación temporal y espacial. Como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, la historia es la memoria de los pueblos, pues recupera lo sucedido en los ámbitos social, económico, cultural y político, en un tiempo y espacio determinados. También recordarán que lo anterior resulta significativo porque es a través del estudio de la historia que podemos responder preguntas como las siguientes. ¿Cuándo y dónde se establecieron las culturas del México antiguo? ¿Cuántas y cuáles fueron las superáreas culturales y la extensión que abarcaban? ¿Cuáles fueron las áreas culturales de Mesoamérica? Por otra parte, ¿cuál es la duración de los horizontes culturales y las principales características de las culturas correspondientes a cada uno? Antes de volver a aventurarnos en este viaje por nuestro México antiguo, no olviden que el lavado de manos con agua y jabón, mantener la sana distancia alejándonos de los demás al menos por 1,5 metros y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca al salir de casa, ayudan a prevenir el contagio de COVID-19. Recuerden, si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Llegó el momento de conocer el propósito de nuestra sesión, y este es reafirmar nuestro aprendizaje respecto a la ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos del México antiguo, a partir del año 2500 antes de nuestra era hasta el 1521, es decir, el periodo que comprende las superáreas culturales del México antiguo, los horizontes y áreas de Mesoamérica y las culturas que florecieron en cada uno de ellos. Seguramente recordarán muchos de estos temas, pero iremos repasando los mismos a través de preguntas que juntas y juntos responderemos a lo largo de esta sesión. Pero antes de continuar, les advierto que los materiales que ocuparemos en esta sesión serán su libro de texto, de historia, su cuaderno, un bolígrafo para hacer anotaciones, así como los apuntes que hayan elaborado en las sesiones relacionadas con el México antiguo, pues les ayudará a refrescar su memoria. Ahora bien, creo que es conveniente que iniciemos la sesión con una lectura sobre las superáreas, su extensión y sus rasgos culturales, de los autores López Austin y López Luján, titulado El pasado indígena. Presten mucha atención, pues es muy interesante. En la antigüedad, hubo en dicho territorio 3 superáreas culturales. Si bien es cierto que las sociedades que integraban cada una no constituyeron una unidad política, sí formaron dentro de ellas sendos entramados históricos. Las 3 superáreas a las cuales nos referimos comprendían, grosso modo, Aridoamérica al noroeste y a la península de Baja California, Oasis América al noroeste y Mesoamérica a la mitad meridional de México. Debemos advertir que todas rebasaban el territorio mexicano. Las 2 primeras ocupaban buena parte de los Estados Unidos, mientras que la última se extendía a lo largo de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Una superárea cultural supone la existencia de grupos humanos ligados por un conjunto complejo y heterogéneo de relaciones. A lo largo de los milenios, estas se establecen entre sociedades que viven en áreas contiguas. El resultado son tradiciones o historias compartidas. Fundamentalmente, las relaciones se generan a partir de los intercambios constantes de bienes, de los desplazamientos transitorios o permanentes de grupos dentro de la superárea, de los intereses compartidos entre las élites que gobiernan las diferentes entidades políticas, del dominio de unas sociedades sobre otras, de las acciones bélicas, tanto de alianza como de conflicto, etc. Más que como un conjunto de elementos inmutables en el tiempo y en el espacio, las tradiciones que caracterizan una superárea cultural deben concebirse como una particular corriente de concepciones y prácticas en continua evolución multisecular, y con notables
particularidades regionales. Las sociedades de una misma superárea cultural podían diferir en el nivel de desarrollo. Lo importante fue que las relaciones se constituyeron en forma estructural y permanente. En cambio, las meras relaciones comerciales o las simples copias de estilos artísticos entre las superáreas no bastaron para integrar a sus pueblos en una misma tradición. Por ejemplo, el intercambio entre Oasis América y Mesoamérica, aunque intenso, no uniformó los fundamentos socioculturales de ambas superáreas. Sin lugar a dudas, es una lectura clara acerca de lo que debemos entender por superárea cultural. ¿No lo creen? En resumen, los autores nos explican claramente que una superárea supone la existencia de un grupo de seres humanos asentados en una extensión territorial delimitada, cuyos habitantes forman complejas relaciones culturales, comerciales y políticas, además que fueron evolucionando con el tiempo. Ahora les invito a que juntos repasemos estos temas. Sé que ya tienen conocimientos previos del tema que estudiaremos, pero recordemos que en el México antiguo existieron 3 superáreas culturales: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Las características de cada una responden al espacio geográfico en el que se desarrollaron. Aridoamérica se caracterizó por ser una zona árida. Su clima era extremoso, muy caluroso en el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de esta superárea tuvieron que adaptarse a un medio difícil de habitar. Oasis América se caracterizó por poseer un terreno semiárido, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura. Fue habitada por pobladores de cazadores, recolectores. Finalmente, Mesoamérica se caracterizó por su diversidad de climas y ciclos definidos de lluvia, lo que permitió el desarrollo de la agricultura. Aquí se formaron las primeras aldeas y villas que con el tiempo se transformaron en centros urbanos. Ahora bien, las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica existieron en épocas distintas. Algunas coincidieron en el tiempo y llegaron a establecer relaciones de intercambio o incluso de enfrentamientos. Los especialistas dividen la historia de Mesoamérica en 3 grandes periodos, también llamados horizontes culturales, como se muestra en la parte superior de la línea del tiempo. Estos horizontes culturales son los siguientes. El primero es el preclásico, que va del 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era. El clásico, que transcurre del 200 al 900 de nuestra era, y por último, el posclásico, que abarca desde el año 900 hasta el 1521 aproximadamente. La línea del tiempo también nos indica que la Venta, el núcleo urbano más importante de la cultura olmeca, se conforma aproximadamente en el año 900 antes de nuestra era, que corresponde al periodo preclásico. Por otra parte, señala que en el año 615, el rey Pacal sube al trono de Palenque y este acontecimiento tiene lugar en el periodo clásico. Asimismo, nos marca que en el año 950, los toltecas fundan la ciudad de Tula. Este hecho corresponde al periodo posclásico. También se resalta que en el año 1521 se da la caída de México Tenochtitlan. Con este acontecimiento, concluye la etapa del México antiguo. En conclusión, la línea del tiempo nos permite ubicar que en Mesoamérica existieron muchas culturas, pero no todas se desarrollaron al mismo tiempo. Esta otra diapositiva nos muestra que Mesoamérica estaba dividida en 6 áreas culturales que son Norte, Occidente, Centro, Golfo, Oaxaca y Sureste. Si recuerdan, la lectura inicial nos explica que Mesoamérica se extendía hasta lo que actualmente son algunos países de Centroamérica. Para recordar más sobre estos temas, vayamos al siguiente video. Presten mucha atención porque después de verlo y escucharlo, comenzará una divertida sesión de preguntas y respuestas. Seguro que responderán bien a todas. El México antiguo se integró por 3 superáreas culturales. ¿Sabes cuáles son y qué las diferenció?
Veámoslo. Los historiadores que se han dedicado al estudio del México prehispánico consideran que en aquella época existieron 3 superáreas culturales: Oasis América, Árida América y Mesoamérica. Oasis América. Abarcó una parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Su clima era predominantemente árido, pero los pobladores aprovecharon cuerpos de agua a través de canales de riego y lograron desarrollar complejos sistemas de cultivo influenciados por Mesoamérica. Algunas de sus áreas culturales son Anasazi, Jojocan y Mogollón. A esta última pertenece el asentamiento de Paquimé. Árida América. Abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos. A pesar de que el clima árido es su rasgo dominante, Las culturas fueron de recolectores-cazadores y mantuvieron contacto con los agricultores y recolectores-cazadores de otras superáreas. algunas de sus áreas culturales son la Gran Cuenca, Apachería y el norte de México. Mesoamérica. Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo, que en el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en 6 áreas culturales. Norte. Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura Chalchihuites y Altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente. En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Huachimontones y el Ixtépete. Centro. Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica. A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Golfo. En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín y Zempoala. Oaxaca. Esta zona albergó a las culturas zapoteca y mixteca. Los zapotecos construyeron Monte Albán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Monte Albán y Mitla. Área sureste. A esta zona pertenece la cultura maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. Vaya, qué información tan importante. Después de haber visto y escuchado el video con mucha atención, seguramente ya recordaron a la perfección estos temas. Pues bien, lo prometido es deuda y a continuación les haré una serie de preguntas relacionadas con los temas que hemos revisado. Intentemos resolverlas juntos. ¿Listas y listos? Vamos, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué debemos entender por una superárea cultural? ¡Excelente! Como lo escuchamos en nuestra primera lectura, una superárea supone la existencia de diversos grupos humanos
que establecen relaciones entre sí y que a lo largo de varios miles de años derivan en sociedades que comparten rasgos culturales similares. Continuemos. Para efecto del estudio del México antiguo, ¿en cuántas superáreas culturales se divide y cómo se denominan? Muy bien, las superáreas culturales se dividen en tres y son Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Hasta ahora las preguntas han sido sencillas. Vamos a incrementar su grado de dificultad. ¿Preparadas y preparados? Vamos entonces. ¿Qué características geográficas y culturales podemos encontrar en Aridoamérica? Excelente, muy bien. Aridoamérica se caracteriza por ser una zona árida. Su clima es extremoso, muy caluroso en el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de esta superárea tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar. Ya mencionamos las características de Aridoamérica. Ahora, ¿saben ustedes cuáles son las características de Mesoamérica? ¡Genial! Mesoamérica se caracterizó por su diversidad de climas, flora y fauna, con ciclos definidos de lluvia, lo que permitió el desarrollo de la agricultura. Se formaron aldeas y villas, y poco a poco se transformaron en centros urbanos. ¿Cuáles son los horizontes culturales en que se divide la historia de Mesoamérica? Muy bien, respondieron correctamente. Los horizontes culturales de Mesoamérica son el preclásico, del año 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, el clásico, del 200 al 900, y el posclásico, del 900 a 1521. Continuemos con la sesión de preguntas. ¿Qué características tuvo el horizonte preclásico? El periodo preclásico, con 2700 años de duración, fue el periodo más largo de la historia mesoamericana. En él se establecen las primeras aldeas y villas. Muy bien, me da mucho gusto que continúen participando. Sigan prestando atención. Mencionen dos culturas que florecieron durante el periodo preclásico. Si respondieron Cuicuilco, Olmeca, Maya o Zapoteca, están en lo correcto. Ahora, ¿pueden mencionar cuáles son las características del periodo clásico? El periodo clásico, con una duración de 700 años, se caracterizó por el crecimiento de la población debido al desarrollo de la agricultura y el comercio, y el surgimiento de importantes centros urbanos. Ahora bien, mencionen dos culturas que florecieron durante el periodo clásico. Si contestaron zapoteca, teotihuacana, maya o totonaca, acertaron. ¿Qué caracterizó al periodo posclásico? El posclásico, con una duración de 621 años, se caracterizó por la expansión de pueblos dominantes y las alianzas políticas y militares. Ahora mencionen dos culturas que florecieron durante el periodo posclásico. Si ustedes respondieron tolteca, mixteca, maya, mexica o purépecha, es correcto. Atención, esta última pregunta. ¿Cuáles fueron las áreas culturales en que se dividió Mesoamérica? Excelente. La respuesta correcta es norte, occidente, centro, golfo, Oaxaca y sureste. Cada área cultural con características étnicas, lingüísticas y geográficas específicas. Muy bien, espero que hayan logrado resolver las preguntas. ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? Si les es posible, compartan con sus compañeras y compañeros sus resultados. Ahora veamos y escuchemos un entretenido video sobre los mayas, una de las culturas que permaneció durante los tres horizontes culturales de Mesoamérica, tal y como lo revisamos anteriormente. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes, con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos.
Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y por supuesto tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto! Lamento decirles que estamos por llegar al final de nuestra sesión. Pero antes de despedirnos, tenemos que recordar que en el México antiguo existieron 3 superáreas culturales caracterizadas por un paisaje específico que determinó las actividades económicas practicadas en cada una de ellas, que dieron lugar a una forma de organización social y política, así como a cierta manera de ver y comprender el mundo. Es evidente que el paisaje, los recursos del lugar, la fauna y la flora posibilitaron el desarrollo de las culturas del México antiguo. Por otra parte, dichos elementos determinaron las 6 áreas culturales: norte, occidente, centro, sureste, golfo y Oaxaca. Además, recuerden que, para facilitar el estudio de la historia del México antiguo, se ha dividido en 3 horizontes: preclásico, clásico y posclásico. Ahora les tengo un reto. Elaboren un mapa conceptual con el tema revisado en esta sesión y si consideran que en sus apuntes habían omitido algo relevante, es momento de incluirlo. Para superar el reto y ampliar más su conocimiento sobre lo que vimos el día de hoy, pueden consultar su libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Si no tienen claro cómo elaborar su mapa conceptual, pueden consultar su libro de lengua materna de secundaria. Recuerden que aprendemos más cuando compartimos el conocimiento, así que no duden en involucrar a sus familiares en el contenido de esta sesión. Estoy seguro que disfrutarán conocer más de la historia de nuestro país. Desafortunadamente llegamos al final de nuestra sesión, pero nos veremos en otra ocasión para continuar aprendiendo sobre la grandiosa historia de nuestro país. Soy Miguel Delgado y me alegra haber compartido con ustedes esta sesión. Hasta la próxima.